Vamos a hacer el estudio de Parashá Mishpatim 5783. Estamos en el libro de Shmot, de Éxodo, y después de haber leído la semana anterior Parashá Yitro, que es dentro de todo el recuento que tiene Parashá Yitro, están escritos las 10 palabras, los conocidos como los 10 mandamientos, que esa es la estructura general de la sociedad que Dios le pide a Israel que conforme. Es la estructura general, es lo más grande. Pero lo más grande hay que bajarlo a la vida diaria. Entonces, ¿cómo hacer el traslado de las grandes leyes a la vida que tenemos todos los días? Sobre todo, teniendo en cuenta que las sociedades han cambiado y que muchos ejemplos que aparecen en la Torá ya no suceden en estos días. Lo que tenemos que tomar siempre es el concepto y el principio que se nos ha enseñado. Y hablando del concepto y del principio, voy a leer rápidamente palabras de Yeshua en el escrito de Mateo capítulo 5. Yeshua enseñando, dice: ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ese texto aparece en esta parashá Mishpatim, en donde cuando una persona origina un daño en el otro, y este daño es la muerte, entonces la Torá lo que establece como castigo a quien ha hecho el mal es la medida de ojo por ojo y diente por diente. Después, como esto es muy duro, se interpretó que ojo por ojo y diente por diente no es si te pegaron un ojo, sacarle el ojo a la persona, o si te sacaron un diente, sacarle un diente a la persona que te pegó, sino una retribución monetaria. Entonces, ¿qué daño te hizo tal daño? ¿Cuánto vale? Si perdiste el ojo, si te golpeó la pierna, ¿cierto? Bueno, vale tanto, listo. Entonces, el agresor tiene que abonar un dinero para ayudar al que fue agredido. De ese pensamiento, Yeshua dice: no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a un pleito, ¿no?, en una pelea, y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Las palabras de Yeshua están referidas a la Parashá Mishpatim. Y él da ciertos ejemplos prácticos de la vida diaria. Ahora, ¿qué tiempo histórico estuvo Yeshua en este mundo? En que Israel estaba dominado por los romanos. Los romanos se caracterizaban por ser muy opresores y muy sedientos de sangre y muy abusivos. Lo único bueno de los romanos, por así decirlo, es que mientras vos le pagues el impuesto, podías tener la religión que quisieras, en cualquier pueblo. Eso no importaba la religión que vos tenías, que Dios adores, cómo lo adores, pero me pagás el impuesto. El impuesto era para sostener al ejército romano ocupante y para sostener a la gran masa de ejército, las legiones de Roma, y sostener a Roma. Entonces, Yeshua dice: en ese contexto, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto fue interpretado como la inacción frente a la acción. O sea, tenés que permitir todo, ¿va? Todo. Vos tenés que ser bueno. No importa lo que te hagan, vos tenés que ser bueno. Pero la Torá me enseña eso. Y Yeshua nunca enseñó contra la Torá. Lo que él enseñó es cómo resolver las situaciones
cuando estamos sujetos a agresión, que es una cosa diferente. Por ejemplo, la Torá Mishpatim nos dice que cuando una persona se vende como esclavo porque tiene una gran deuda, no puede pagar, que tiene que estar 6 años con el que compró su trabajo y al 7.º año queda libre. Pero si quiere seguir estando con el amo más tiempo, se le tiene que perforar la oreja en el dintel de una puerta. La Torá dice, si una persona mata a otra sin la intención de matarla, por lo que fue, una discusión, lo empujó, la persona cayó y se pegó la cabeza, pero no quería matar, entonces tiene que abonar un cierto dinero, y queda libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tiene la intención de agredir y de matar, entonces la pena es la muerte. Esto en la actualidad sería, te apuntan con un arma para pedirte el celular, el castigo sería la muerte de esa persona. Es muy duro. Es muy duro. Si una persona secuestra a otra, el castigo del secuestrador, la Torá dice que es la muerte. Si un toro, el pueblo de Israel en aquella época era agrícola ganadero. Entonces, si un toro arremete contra el campo de un vecino, de otra persona, y produce escombros, pero no se sabía que el toro era así, el dueño lo que tiene que hacer es recomponer la parte física. Pero si se sabe que el toro es carneador y que es malo y que a todo lo que se mueve lo va a enfrentar, entonces el toro tiene que morir y el dueño del toro también tiene que morir. La hechicera, cuando se descubre que hay una hechicera, tiene que morir. ¿Quién es la hechicera? La que, mediante ciertos movimientos planetarios o las cartas o lo que fuere, te cuenta sobre cómo va a ser tu futuro y por qué te pasan las cosas que te pasan, ¿no? Y ella va a hacer un trabajo para que las cosas te vayan mejor. Sería algo así. La pena frente a eso es la muerte. ¿Por qué? Porque es alejar la intención de la persona de cumplir con los mandamientos divinos para obtener lo que quiere mediante una acción que no tiene que ver con el servicio a Dios. Entonces, por ejemplo, amarre de parejas. Vas y le preguntas a la hechicera, ¿cómo hago para que tal mujer esté conmigo? Entonces te tira el café, no sé, tira las cartas, haces esto, prendes una lamparita todos los días, prendes una velita, no importa. Entonces con eso obtener un resultado. Dios lo limita diciendo, no tiene que haber hechicería en Israel. ¿Por qué? Porque hay un código de vida y todas las personas tienen que vivir en ese código de vida. Y después se agrega esta para allá. Todo aquel que tiene contacto físico con animales, que yace con el animal, un contacto físico sexual, debe morir. Es decir, no se pueden tener relaciones íntimas con el perro, con el gato, con la oveja, con el carnero, el chivo y lo que fuere. Debe morir. Yo viví muchos años en el interior del país, en una zona
una zona cordillerana. Y Vox Populi me comentaban de que en el campo a veces estabas a sola con el animalito y había algunas personas que podían llegar a tener relaciones con el animalito. Entonces, no es malo, existe, está, pero no es lo correcto. El hombre tiene que tener relaciones con la mujer y el animal con el animal. Eso que nos parece tan simple, en las sociedades más primitivas no es tan simple. Otra de las cosas que vi que sucedían es que las nenas eran, no todas, algunas, los propios familiares tenían relaciones con las nenas. Bueno, o el primo, o el tío, nenas jovencitas, nenitas, 12 años, 13 años. Entonces, eso que a nosotros nos parece acá en la ciudad, como que, no, pero eso ya fue mucho antes. No. En la sociedad, cuando son más primitivas, los vínculos rompen las líneas. Rompen las líneas. Bueno, la Torá de Mishpatim dice, no hagas ese tipo de cosas. Y es más, después de dar todo lo que todas las leyes de quienes tenían que morir, dice que no hay que oprimir al huérfano, a la viuda y al extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en la sociedad perfecta que estaba queriendo formar Dios con Israel, van a haber viudas, huérfanos y van a haber extranjeros, porque si no, no los citaría. O sea que están permitidos, pero hay que protegerlos. Cuando veas al buey de tu enemigo cargado y aplastado por la carga que tiene, no sigas de largo. Acércate al buey y ayúdalo bajándole el peso que tiene. Es muy interesante porque habla del enemigo. O sea que Dios sabe que en la sociedad van a haber amigos y enemigos. Y frente a la amistad y la enemistad, está diciendo, no te dejes llevar por el odio que le tenés a tu enemigo, ayuda al animal de tu enemigo. No te desentiegas de la situación, porque el animal tiene el derecho a no sufrir. Y porque uno siempre tiene que demostrar el bien, pese al daño que pueda hacer el enemigo. En el caso que les di hoy de Yeshua y los romanos, los enemigos eran los romanos. Así que si el enemigo viene y te pide un vaso de agua, no le cierres la puerta, dale el vaso de agua. Así vemos cómo la Torá cae sobre aspectos puntuales de lo complejo que es vivir en sociedad. La Torá nunca enseña al hombre a vivir solo, sino a vivir con otros. Porque todos somos parte del mismo pueblo divino. Buenos y vivimos sin odio. Formamos un clima en la sociedad
que hace que la misma fuerza que nosotros originamos, conforme el enemigo o el usurpador un cambio cultural. La regla general, los 10 mandamientos, tiene los primeros 5 mandamientos, la relación hombre-Dios. Y los segundos 5 mandamientos, la relación hombre-hombre. Quiere decir que la sociedad que Dios pretende formar con todos nosotros, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, equidad. Es una relación de equidad. Para lo cual tenemos que ser libres del odio. Rencor. Ah, pero mirá lo que me hizo. Bueno, está bien, lo hizo. ¿Ya recuperaste lo que te dañó? ¿Lo supiste sacar adelante? Déjalo libre. No te quedes apresado al daño del otro. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. ¿Cuál es el premio de ser libre, de no vivir con odios? Como dice la Parashá, convertirnos en un pueblo consagrado, Kadosh, consagrado, diferente, que vive de acuerdo a la voluntad divina. Fíjense ustedes, como todos saben, Yeshua era seguido por mucha gente. Fue invitado a comer en la casa de un rabino, y mientras estaban comiendo, el libro de Lucas lo dice, aparece una mujer, se le tira a los pies de Yeshua, llora. El fariseo que lo había, el perushim, el fariseo que lo había invitado, le dice, si vos supieras quién es esta mujer, no dejarías que te toque, porque es una pecadora. Que aparece en el texto de Lucas, ¿no? Entonces Yeshua le da un ejemplo y termina con la conclusión de que al que mucho ama, mucho se le perdona, y al que poco ama, poco se le perdona. Esta mujer me expresó todo su amor y Dios va a perdonar sus pecados. Cuando la mujer se acerca a Yeshua, se acerca a un rabino. No está buscando una unión íntima, sino que se está acercando a una autoridad. Y por algún motivo, que no explica el texto, por algún motivo, quería regresar a estar en paz con Dios. Entonces, vio a un rabino popular, se le acercó y se puso a sus pies. Por lo tanto, se puede tener mucho conocimiento de la Torá y las tradiciones, pero si no se tiene la simpleza de reconocer cuando una persona tiene quebrado el corazón, todo ese conocimiento no sirve, no alcanza, falta una parte más. Y eso fue lo que quiso mostrar Yeshua cuando dio el ejemplo, tus pecados te son perdonados. Y para ser pueblo de Dios, no tenemos que tener pecados. Ahora,
es tener pecados. Si tenés un toro que sabés que es un destructor, tenerlo en un lugar donde no destruya. Pero si no te importa, y no te importa que dañe a otro, no estás pensando en el otro. Por supuesto, ninguno de nosotros tiene un toro. Vivimos en otra sociedad, en otro tiempo, de otra manera. Pero tenemos cosas que son nuestra responsabilidad que pueden dañar a un otro. Y entonces tenemos que ser responsables de eso. ¿Por qué la mujer era pecadora que se le acercó a Yeshua? Entonces, las interpretaciones occidentales es que salía con este, salía con el otro, era prostituta, o era esto, o era lo otro. El texto no lo dice. La cultura del pueblo de Israel, el pecado, es quebrar la Torá. Entonces, la mujer, por X causas, no sabemos cuáles, había quebrado la Torá. Y lo que ella quería era volver a relacionarse y estar en paz con Dios. Y para eso buscó a un maestro que le ayude. Es muy interesante esta para allá, porque dice que Moshe subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches. Después, de Barín, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, va a decir que no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo Dios le dio las dos tablas y la lectura de, unos dicen, la lectura de cierta parte de la Torá, de Génesis hasta la entrega de los 10 mandamientos, y otros dicen que las bendiciones y los reproches de Dios. Hay dos posturas. Le dio todo eso. También vemos como Yeshua estuvo 40 días en el desierto sin comer y muy posiblemente sin beber porque estaba en el desierto. Y cómo en ese periodo de tanto acercamiento a la divinidad, Dios se termina manifestando al hombre para que el hombre conforme una sociedad distinta. Con Moshe, el régimen de toda la Torá, todos los mandamientos. Con Yeshua, la explicación cada vez más simple de cómo vivir los mandamientos. Ahora bien, nosotros vivimos en una sociedad completamente distinta. Nos inunda la tecnología, pero también nos inunda la ciencia. Las formas de tratar las enfermedades actualmente no tienen nada, pero nada que ver con lo que sucedía hace nada más que 100 años. Nada más que 100 años. Por ejemplo, los antibióticos, las inyecciones, un montón de cosas. ¿Cómo vivir la Torá dada en aquella sociedad, vivirla en esta sociedad? Aprendiendo los principios y considerando que el compromiso de nuestra alma tiene que ser llevar a la práctica lo que Dios pidió en su momento y actualizarlo, porque el tema es el principio, actualizarlo a la época que vivimos. Simplemente actualizarlo a la época que vivimos. Porque si no hay premio, no hay esfuerzo. Porque uno siempre busca
Siempre buscamos relacionarnos con Dios, entender, aprender. Queremos conocer todo, aprender todo. ¿Cuál es el premio? El premio es tener vida en el interior. Hoy le preguntaba, ya estoy cerrando, hoy le preguntaba a Darío qué edad tiene. Y Darío me dijo sus años. Una pila de años. Tiene más años que la nación argentina prácticamente, Darío. Y sin embargo, Darío está con nosotros aquí y trabaja y va y viene y hace una cosa y hace la otra. Tiene la energía de vivir. ¿De dónde brota eso? Algo que está más allá de la personalidad, brota del interior. Y nos hace vivos, nos da vida. Porque lo conozco, Darío es más bueno que lo bueno. No lo conozco. Si él tuviera un toro, si lo trasladamos a aquella época, y tuviera un toro que es carneador y que es peligroso, y que esto y que el otro, él se ocuparía de o comérselo al toro en un buen asadito, o en todo caso, de cuidarlo y de que no haga lío en otro lado. Pide más que eso. Son cosas muy simples. Simples. Que nosotros las confundimos buscándole el pelo al huevo, buscando siempre algo más oculto, más distinto, más diferente. No existe ni más oculto, ni más distinto, ni más diferente. Lo que existe es o tenés vida en tu interior o no tenés vida en tu interior. Ahora bien, la sociedad necesita sus reglas. Porque si salimos de acá y dos jovencitos o no jovencitos con una moto nos paran, nos apuntan y nos piden la plata, el celular, los documentos, digamos que estamos en un problema. Es inevitable. Pero la justicia divina siempre nos acompaña. Entonces, nos puede pasar, porque si nos pasa, Dios lo ha mandado para nosotros. Nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca. Todo lo que nos sucede viene del cielo. Todo. Nos guste o no nos guste. Después está en nosotros entender el por qué y el para qué. El mundo se sostiene en tres pilares, dice Pirkei Avot 1.18. La justicia, la verdad y la paz. Avot es el tratado rabínico, donde se expresan las ideas por qué fueron dados los mandamientos y cómo vivimos. Tres cosas sostienen el mundo. La justicia, lo verdadero y la paz. ¿Cuál es la justicia? La medida de los mandamientos. ¿Cuál es la verdad? La aplicación de esos mandamientos. ¿Y cuál es la paz? El equilibrio que uno sienta en su interior, que nos hace ver que todo es para bien y por bien. Israel, ¿qué contestó frente a todo esto en esa generación? Nacé benishma. Haremos y aceptaremos. Nos comprometeremos con lo que Dios ha pedido de vivir de una determinada manera. Cada vez que Israel dejó de hacer y de aceptar, fue castigado por Dios. Pero si vivimos de acuerdo a como Dios nos pide, vamos a generar un clima que va a ser